Nadie sabe lo que estoy viviendo. Esta es una expresión, una postura vital muchas veces, una interpretación de la realidad cuando estamos viviendo un proceso de duelo. Y yo creo que en la mayoría de los casos es acertada. Podemos estar viviendo un proceso de duelo similar, podemos estar teniendo una situación de vida muy parecida, pero lo que yo estoy viviendo, la forma en la que estoy viviendo mi pérdida es absolutamente personal. Depende de mi personalidad, depende de mi sistema de creencias, depende de mi historia y de mi memoria. Y por tanto, es poco probable que alguien simplemente por conocerme sepa exactamente lo que yo estoy viviendo. Esta expresión, si bien en la mayoría de los casos me parece que es acertada, no debería convertirse en una forma de aislamiento. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Convertir esto en una postura, en una forma de vida desde la intransigencia, generalmente lo que consigue es aislarme, es dejarme sin recursos. Por tanto, hoy vamos a hablar de esta expresión, de esta visión del proceso o dentro del proceso de duelo para observar si ustedes han estado ahí. La intención es que esta observación se haga sin juicio, sin críticas, sin señalamientos, sin exigencias, que se haga desde la compasión y desde la autoobservación amorosa y constructiva de ustedes hacia ustedes mismos. Queridos, mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Hoy vamos a hablar de esta expresión que ya les digo que se convierte también en una forma de vivir. Nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Y esta interpretación de la realidad, que como les decía en la intro, me parece que es acertada en muchos casos, no es más que una interpretación que no debería convertirse en una forma de aislamiento. Vamos a poner un ejemplo. Estoy viviendo el duelo por la muerte de mi mamá, tanto mis hermanos como yo. Lo que yo estoy viviendo es diferente a lo que ellos están viviendo, porque mi relación con mi mamá era distinta a la que tienen mis otros hermanos. Mi historia de vida es distinta a la de mis hermanos, aunque hayamos sido criados de la misma manera, durante el mismo tiempo, por la misma persona. Da lo mismo, cada ser humano va tejiendo una serie de experiencias vitales diferentes. Esas experiencias también darán una pauta en cómo estoy viviendo la muerte de mi mamá. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi información genética? ¿Cuáles son mis complejos, mis luchas, mis sistemas de creencias? Todo eso me hace completamente individual y por tanto mi proceso de duelo también lo será. De vuelta, eso no significa que entonces yo debo convertir esta lectura de mi situación en una forma de aislamiento, porque muchas veces lo que ocurre es que como doy por sentado esto y lo asumo como una verdad a fuego inamovible, entonces comienzo a crear una especie de trinchera para mi dolor y para mí, en donde nadie más tiene acceso a esto, en donde nadie puede aportar nada a mi vida porque nadie sabe lo que estoy viviendo. El hecho de que esto pueda ser una realidad en la mayoría de los casos no significa que yo no pueda igualmente compartir lo que estoy viviendo con otra persona, que yo no pueda recibir ayuda asertiva del resto de la gente. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a resignificar esa visión, esa interpretación. Lo primero es, si bien no tienen cómo saberlo, no es una obviedad, pueden no entenderlo, pueden no saberlo, no significa que yo no pueda explicarlo. A mí me pasa algo con la palabra obvio. Yo tengo como una especie de rechazo, porque no creo que lo obvio exista. Yo sé que tenemos de pronto relaciones y que de pronto con personas o dinámicas de vida o hay alguna situación en la que pareciera que todos debemos pensar, creer y opinar lo mismo. Y la verdad es que no ocurre de esa forma. No me lo crean, salgan a comprobarlo. Observen en situaciones cotidianas, en cosas que no sean trascendentales o vayan a situaciones trascendentales, a situaciones que son mucho más importantes y dense cuenta cómo dos personas pueden ver la misma situación y opinar, creer e interpretar dos cosas distintas.
Y de vuelta, vayan a escenarios más de la cotidianidad. Imagínense que yo un día voy a la casa de ustedes me ofrecen un café y yo les digo, sí, por supuesto, me encanta el café. ¿Cómo lo tomas? Y yo les digo, dulce, bien dulce. Obvio que bien dulce significa que 2 cucharadas de azúcar, una cucharada de sopa, que si vamos a utilizar edulcorante, entonces va a ser 2 sobrecitos de endulzante. ¿Qué significa súper dulce? En realidad no significa lo mismo para mí que para ti. Entonces, al final, el que yo crea que la situación es obvia y que es obvio que yo estoy así o asado y es obvio que yo estoy esperando que tú me digas esto o lo otro, la obviedad no existe. Solamente es una manera de aferrarnos a la mente egoica, al miedo, a la resistencia, al dolor. ¿Qué tal que dejáramos de pensar que lo que es obvio y comenzáramos a hablar, a señalar, a determinar, a explicar todas aquellas cosas que a mí me parecen que son obvias? Por ejemplo, cómo me estoy sintiendo durante mi proceso de duelo. El que yo me siente a explicárselo a mi hermano, por ejemplo, no significa que él pueda saber exactamente y vivir lo mismo que estoy viviendo yo, pero va a poder probablemente entender o al menos respetar lo que yo estoy sintiendo. La diferencia, el que él no vea las cosas igual que yo, el que no lo siente igual que yo, el que no viva la situación igual que yo, hace parte del proceso, pero no significa que yo no pueda explicarlo y ante esa explicación que yo pueda recibir entendimiento, respeto o aceptación por mi propio proceso. Se dan cuenta de que sigo manteniéndome en la postura de tú no sabes lo que yo estoy viviendo, por eso te lo voy a contar, para que sepas lo que yo veo, no para que tú veas igual que yo las cosas, sino para que sepas cuál es mi estructura, mi visión, mi interpretación de esta realidad. ¿Se alcanzan a dar cuenta de cuántas situaciones hemos vivido que por dar cosas por sentado, por creer que la cosa es obvia, no hemos dado explicaciones, no hemos detallado nuestra visión de las cosas y esto seguramente ha generado más de un malentendido en sus relaciones? Digo, relaciones con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con padres, hijos, etcétera. Esto mismo aplica perfectamente y se puede utilizar incluso como una herramienta durante tu proceso de duelo. Y yo sé que me podrías decir, Dani, no tengo la energía para poder explicarlo. Entonces yo te diré, vale, ¿prefieres utilizar entonces la energía para una relación que sea desgastante? No todos los escenarios son los mismos, pero generalmente esta postura de nadie sabe lo que estoy viviendo la decimos desde emociones displacenteras como la rabia, como la frustración, como la soledad, como el abatimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene más peso? ¿A dónde quieres poner tu energía? ¿En dedicarte una tarde a explicar algo para que el resto de la gente logre entenderte? ¿O prefieres quedarte atrincherada en el dolor y la percepción de que nadie va a poder aportarte nada en tu proceso? La decisión es tuya y ninguna es ni buena ni mala. No lo estoy diciendo desde el juicio. De hecho, esto es un ejercicio, como les decía al principio, de autoobservación. Por otro lado, ante una situación compleja como una pérdida, puede pasar que yo encuentre en mi entorno elementos que me ayuden, pero para eso necesito explicar qué es eso que necesito. Necesito estar sola, necesito que me escuches sin juzgarme, necesito que me des un consejo de qué harías tú en mi situación. Todas son perfectamente válidas, pero la otra persona no tiene cómo adivinarlo. Por tanto, podrías empezar por explicar exactamente lo que necesitas. Incluso aquí el ejercicio podría partir por hacer un ejercicio de análisis y de autoobservación y preguntarte, ¿qué necesito en este momento? Porque de pronto no te lo has planteado, de pronto ni siquiera lo sabes, te has hecho la pregunta y no encuentras, no estás segura, te sientes o no estás seguro, sientes como una serie de contradicciones dentro de ti y por eso mismo no estás completamente segura o seguro de lo que necesitas o de lo que quieres o lo que requieres de otra persona. Explícalo. También se vale que lo digas. Estoy tan confundida,
Me siento tan abatida por todo lo que estoy sintiendo que honestamente en este instante no sé qué es lo que quiero. ¿Qué te parece si probamos con que me des una hora sola? ¿Qué te parece si me voy a caminar un rato a ver si tengo algún poco más de claridad? Y una vez que yo tenga más claridad, nos sentamos a conversar. Es perfectamente válido decir, no sé lo que quiero, no sé cómo me puedes ayudar, no estoy completamente segura. Y ahí el ejercicio será de darte como un chapuzón, un clavado en ti, en observarte, en entenderte, en pasar un tiempo contigo para poder descifrar dónde estás y qué cosas o qué elementos te podrían aportar algo positivo. ¿Sí? Luego, el hecho de que otra persona no sepa con exactitud lo que estás viviendo no necesariamente es malo o es una razón para aislarte en tu dolor, porque justamente el hecho de que otra persona no esté viviendo la misma situación que tú, no sepa con exactitud, también puede ser un elemento que te aporte algo positivo, porque te puede dar una visión desde otra vereda. Eso te puede dar y ampliar la perspectiva. Generalmente, cuando estamos en un proceso muy doloroso, no somos capaces de ver sino únicamente lo que está frente a nosotros, el dolor, la angustia, la tristeza, la desilusión. Para poder ver las cosas con perspectiva, imagínense que ustedes están en un lugar donde la gente baila. En México le llaman antros, en Venezuela les llaman discotecas. Digamos que estás en un lugar donde hay mucha gente bailando y tú eres una de las personas que está en la pista de baile. Tú no puedes ver con exactitud cuántas parejas hay, si hay más mujeres que hombres, si están personas con espacio en algún lugar de la pista y en otros no. Tú no puedes ver eso porque tú haces parte de la gente que está en la pista de baile. Para poder observar con mayor perspectiva, tú necesitas salir de la pista de baile, de pronto subir 1 o 2 pisos y ver todo desde arriba. Esa visión con mayor perspectiva, esa visión del cuadro completo, te la puede aportar una persona que no sabe lo que tú estás viviendo, porque desde el respeto y desde la consideración te puede plantear cómo está viendo esta persona las cosas, porque no hace parte de la pista de baile. Entonces, no necesariamente es un elemento negativo, no necesariamente es eh, un elemento en contra, a veces juega a tu favor. Por otro lado, el hecho de que yo o la persona que te rodea, alguien en tu entorno, no sepa lo que estás viviendo, no significa que esa persona no esté viviendo también un proceso doloroso que también es legítimo y válido. Volviendo al ejemplo de una familia que perdió a su mamá, está bien que mi hermano no sabe lo que yo estoy viviendo porque no está en mis zapatos, porque no tiene mi historia vital, porque no se relacionó con mi mamá como lo hice yo. Eso lo sabemos, ya entendimos que efectivamente no sabe, pero eso no significa que él no sea capaz de sentir un profundo dolor por la muerte de la misma persona o por una separación de pareja o por un despido laboral o por lo que fuere. Al final, las situaciones muchas veces que generan una pérdida para mí también impactan a mi entorno, o bien porque la pérdida los toca directamente o porque indirectamente también están teniendo un proceso doloroso a través de mi propio dolor. Este es un elemento del que hablamos muy poco, pero por ejemplo, imaginen que acabo de perder mi empleo y tengo un esposo que está conmigo, que me apoya y que sí, a él no lo despidieron. Este dolor es mío. Mi esposo no sabe lo que yo estoy viviendo, porque a la que despidieron fue a mí, a la que le dijeron tal o cual cosa fue a mí, ¿no? Esta suele ser un poco la postura muchas veces. Eso no significa que para él no sea doloroso ver mi propio dolor o que para él no sea incómodo mi propia incomodidad. No se trata de jugar a ver cuál dolor pesa más, ni de quién la está pasando peor, sino de hacernos conscientes que generalmente lo que a mí me pasa también le impacta a las personas a mi alrededor, porque hay un impacto en mí que afecta directa o indirectamente a mi entorno. Entonces, desconocer el proceso de la gente que me rodea es bastante poco asertivo, porque nuevamente lo que hace es establecer como una especie de fronteras entre la gente que me rodea y yo. Y en un proceso de duelo,
aunque establecer límites puede ser importante, muchas veces necesario, señalar y delimitar fronteras donde tú no tienes acceso y donde yo no tengo acceso a ti, muchas veces hace que el proceso sea mucho más doloroso o que pasemos del dolor al sufrimiento. Queridos, el que nadie sepa lo que tú estás viviendo no debe ser una razón para aislarte, puede ser resignificado. Podemos replantearnos incluso esta idea. Recuerden que cada cosa que llega a mi mente en la que confío es solamente un pensamiento al que le di mi atención. Los pensamientos, por su parte, se construyen de tus creencias conscientes e inconscientes. Y las creencias, por su parte, no son más que una verdad a fuego que alguien creyó que era así. Hay creencias que ni siquiera son nuestras, que están instauradas en nuestra mente porque alguien la plantó. Y yo no tuve en ese momento la posibilidad de discernir y de dejar ir una idea u otra. Las creencias no son más que interpretaciones, que posibilidades. Una creencia no es más que un pensamiento al que alguien le dio su confianza, su fe, y por tanto se terminó convirtiendo en una creencia. Entonces, se dan cuenta que cada cosa que llega a mi mente, cada cosa que yo asevero, que yo afirmo, no es más que simplemente una propuesta. Entonces, aquí les dejo dos preguntas. Esa propuesta de tu mente, ese pensamiento, ¿te genera sensaciones estresantes o sensaciones placenteras? Y número dos, ¿quién serías si no tuvieses ese pensamiento? Dense cuenta de que el pensamiento no tiene más fuerza que el que nosotros decidamos darle con nuestra atención. Yo sé que este tema puede dar y abrir debates. Me encantaría que si opinas algo distinto, no te prives de contarlo en los comentarios de este capítulo. Y si te hace sentido, también me encantaría saber qué opinan. Pero no eres lo que piensas. Lo que piensas solamente es una idea. Lo que eres en realidad es la atención, es el ser que observa sus pensamientos y que puede entrenarse para decidir darle atención sostenida a una propuesta o no. De esa manera dejaremos de sentir que somos una veleta que va por ahí al son del viento. No, no, tú eres un ser con la capacidad de decidir dónde poner tu atención. Con esto dejamos el capítulo hasta acá. Espero que esto les haya dado perspectiva y herramientas para poder vivir desde un lugar distinto el proceso que están caminando. El camino del duelo es un camino de mucho altibajo y mientras más información y herramientas tengamos, mejor vamos a poder lidiar los bajos. Les mando un abrazo gigante. Recuerden que pueden hacerse miembros de mi comunidad, un espacio donde tienen material y contenido adicional. Fíjense que yo en el canal de YouTube subo este capítulo del podcast los días domingos, una cápsula de información los días miércoles, pero al hacerte miembro de mi comunidad, tienes acceso a un capítulo extra del podcast, a una herramienta para ayudarlos los días lunes de cada semana, un taller o una conferencia extra donde toco distintos temas, capítulos, ya lo dije, capítulos adicionales del podcast, e información y herramienta que está puesta a tu servicio para poder hacer trabajo de duelo. En cada capítulo y en los contenidos que vas a encontrar en la comunidad hay hojas de trabajo descargables, hay audios de reprogramación cerebral, hay recomendaciones, reseñas. Es un lugar seguro para que puedas hacer gestión y trabajo de duelo, acompañado por mí, para poder guiarlos, para poder darles herramientas. Recuerden además que tienen 7 días de prueba. Pueden entrar a la plataforma, utilizar todo el contenido por 7 días gratuitamente y solo si después de haber probado el sistema les hace sentido lo que encuentran, solo ahí harían la inversión de $15 al mes. Por último, recuerden también que acá abajo les estoy dejando un enlace para que puedan ponerse en contacto conmigo si es que quisieran agendar consultas o sesiones individuales uno a uno. Les mando un abrazo gigante, compartan este contenido, ayúdenme a llegar a mayor cantidad de personas, a crear cultura de duelo. Nos vemos muy pronto, les mando un abrazo.